días a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Nuestras Voces. Mi nombre es Liliana García Montesinos y este es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital en la FES Aragón. Hoy hablaremos sobre género, trabajo y performance. Tres conceptos que atraviesan nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y la manera en que habitamos los espacios laborales, sociales. También en esta ocasión y para esta conversación nos acompañan a reflexionar estos desafíos transformadores Sheila Estefanía, muy bienvenida. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y actualmente cursa la maestría en Estudios Políticos y Sociales, donde investiga estructuras de poder y la segregación laboral desde una perspectiva feminista. Cuenta con una formación en inteligencia comercial y desarrollo de negocios internacionales, además de experiencia profesional como directora de ventas independiente en Mary Kay, México. ¿Es correcto? Sí. Su trabajo académico aborda temas como economía feminista, sostenibilidad de la vida y trabajo feminizado en México. Es beneficiaria de la beca CECITI 2025 e integrante de un proyecto PAPIT, Masculinidades en Tensión. Ha participado como ponente en encuentros académicos de la UNAM y en ES Mérida. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña José Alberto Altaflores. Él es licenciado en Ciencia Política por la UNAM y maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, reconocido por el diploma Mérito Universitario. ¿De la UAM? ¿En la UAM? Sí. Ok. Cuenta con experiencia en procesos político-electorales y legislativos, ¿okay? Especialmente en el Instituto Nacional Electoral y la Cámara de Diputados. Ha desarrollado labores de coordinación institucional en contextos de alta responsabilidad. Su trayectoria académica y profesional combina investigación cualitativa, trabajo de campo y análisis político. Sus líneas de investigación se enfocan en ciudadanía, participación política y formas de participación institucional. Bienvenido. Gracias. José. También contamos con Nitzia Guevara Fragoso Vargas. Ella es internacionalista y maestrante también en estudios políticos y sociales por la UNAM. Sus líneas de investigación están enfocadas en política exterior, feminista. Así es. Y políticas públicas con perspectiva de género. Sí. Obtuvo mención honorífica con la tesis del pronunciamiento de la política exterior feminista en México 2019. 2019, sí. Actualmente desarrolla una investigación sobre la institucionalización de la política exterior feminista en el Estado mexicano. Así es. Qué temas tan fuertes. Y su relación con las políticas de igualdad sustantiva. Sí. Ha participado como ponente en espacios académicos de la UNAM, Flaxo México, sobre feminismo, economía política y relaciones internacionales. Su trabajo se centra en los alcances y desafíos de las políticas feministas en México y América Latina. Pues bienvenidos a todas y a todos. Gracias. ¿Cómo se encuentran hoy? Gracias. Muy bien, muy contentas y nerviosas, ¿verdad? Sí. No, nervioso. Tú te espero que seas, como todo politólogo, estoico, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Y para comenzar esta conversación me gustaría preguntarles, cuando nos referimos a género, trabajo y performance, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Y cómo relacionar estos conceptos en la vida cotidiana? Porque a veces pensamos, como ahorita que leía su síntesis, qué temas tan fuertes, ¿no? Pero salimos al pasillo y ahí están. Sí. ¿No? Ay, y en la academia siempre es como un halo de luz, ¿no? Pero, ¿qué me dicen? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos temas? ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, yo empiezo. Pues sí, género, trabajo y performance yo creo que va muy de la mano con mi experiencia laboral. O sea, dejé la academia mucho tiempo, dedicándome a lo que venía ahí de directora de ventas, Mary Kay. Entonces, ahí como directora de ventas, pues sí me di cuenta de cómo el género atraviesa como toda la vida de las consultoras que trabajamos dentro de la compañía, ¿no? Cómo el trabajo hace que nos
o el dinero también hace que empecemos a buscar como estas soluciones, ¿no? De nuestra vida para obtener dinero y para seguir el camino. Y el performance, yo creo que en Mary Kay, híjole, nosotras sí necesitamos mucha performatividad de género para vernos como se debería de ver una mujer, como muy femenina, ¿no? Con todo esto lo que nos han enseñado naturalmente que es una mujer. Entonces yo creo que, híjole, salimos a la calle y hay yo creo que un montón de mujeres vendiendo Mary Kay, vendiendo un montón de cosméticos, y es ahí donde se ve todo el trabajo, el género y el performance. En concepto, porque hay muchas mujeres que les ha tocado otra condición, ¿no? Claro. A lo mejor no han llegado ni siquiera, ni les interesa siquiera el maquillaje, claro. ni les interesa tener las uñas exacto. largas. Híjole, son tantas realidades dentro de las mujeres que esta es una buena forma de decir performance. ¿Quién quiere continuar? Pero justo pues el género, como se ve en el trabajo, es también estas desigualdades, ¿no? Estructurales, laborales, y que justo, ¿no? Es un poco del tema que conozco de Shea, esta parte de trabajar, ¿no? Las mujeres dentro de estas empresas multinivel, ¿no? Supuestamente, pues enalteciendo, ¿no? El género y dándoles un empleo, pero que finalmente también es precarizado, ¿no? Entonces, ahí es a donde están estas desigualdades, porque pues son empresas que finalmente no te dan, ¿no? Una serie de bondades laborales, sino vendiéndote el que pues tú eres la dueña de tu negocio. O sea, eso es espectacular, pero finalmente se ve, ¿no? Esta parte desde la parte del gobierno, en donde no da las condiciones justamente laborales, ¿no? Y que entonces a las mujeres, pues sí hay empleos, pero de este tipo, ¿no? Y entonces quedan fuera de todos estos situaciones laborales de toma de decisiones. Entonces está ahí atravesado y no lo vemos, ¿no? Y ahí ha crecido enormemente estas compañías de multinivel. Yo también trabajé una parte en Natura, ¿no? Y justo lo platicábamos mucho porque ya ahora que estamos de este lado de la academia, pues es verlo de otra manera, ¿no? Y ahí es ponte la camiseta y tú puedes y pues realmente es la precariedad laboral, ¿no? Y muchas de estas formas, insisto, lo que decías, ¿no? Esta parte de lo que te enseña, es que me llamó mucho la atención, te enseñan a ser mujer. Y curiosamente, para acceder a algunos espacios laborales te tienes que masculinizar como mujer. Entonces, esto acaba siendo como parte de nuestra realidad y parte de nuestra sociedad. Habrá que ver qué porcentaje de la sociedad está en esta realidad, ¿no? O sea, porque evidentemente, pues, yo veo gente muy precaria en los pueblos a los que visito, pero tienen tacones, pero tienen uñas, pero ¿qué les vende, no? En alguna de estas presentaciones que tuve en el Valle del Mezquital, uno imaginaría a la mujer de otra manera. Y entonces fui con los niños y me contestan un reactivo y me dicen, ¿qué hace cuál es el rol de la mujer en tu casa? Y me dicen, ver La Rosa de Guadalupe y TikTok. Jamás lo pensé, un niño de primaria diciéndome eso en un espacio completamente rural. Entonces, ¿cómo va cambiando la estructura social y qué roles vamos desempeñando, ¿no? ¿Qué nos dices, José? Que yo creo que esa es una de las bondades de la academia, el poder ver desde la perspectiva de a ver, estoy viendo el género, cosa que no está común en el día a día y no se nota. Y es que el género siempre ha atravesado todo y se inmiscuye en nosotros sin siquiera pensarlo. Justamente en mi trabajo de investigación que abordo el género y el performance, pero en el caso de las mujeres trans, sí muchas de ellas se han apoderado de la feminidad, se han hecho de la feminidad, pero también en sus espacios de trabajo, que ahí es donde entra el trabajo en mi investigación, les permite tomar un performance que en otro momento del día no podrían tomar.
por ejemplo, las mujeres trans son muy violentadas, muy discriminadas, y en ese trabajo nocturno ellas tienen una capacidad de agencia, una capacidad de control que en otros espacios, y mucho menos laborales, porque justamente uno de los... Judith Butler menciona cómo la matriz heterosexual tiende a ser revelada y tiende a verse a ser desestabilizada por estas identidades. Ellas desestabilizan esa identidad y por lo tanto en el día no son muy bien vistas y tienen trabajos que las buscan esconder, que no quieren ser vistas porque se teme que se contagie esa forma de ser, cuando es una completamente ignorancia. Entonces me parece que sí, a ver, el género nos atraviesa, pero muchas veces, y sobre todo las mujeres son la parte más visible de cómo también el género es un performance, que tantas veces pareciera que naces y yo desde niño me gustaba el azul, pero en realidad sí ha venido de toda una estructura y una construcción que no te cuestionas hasta que si tienes acceso igual a la educación universitaria y a un posgrado, puedes o a las lecturas también, puedes darte cuenta que la fragilidad del género, pero también su penetración en nuestro ser. Claro, y esas estructuras están desde que eres niño, niña, ¿no? O sea, definitivamente los colores que compramos, que consumimos, difícilmente hay lugares en donde puedas consumir ropa de niña, negra, café, azul marino, porque no son colores de niña, ¿no? Sí. Y ves en las tiendas y los colores de niño, esos sí son azules, no sé si negro, porque bueno, en México al menos tenemos esa conciencia de que no vistes a un niño en negro, no es... O no verde, es, ¿no? Ajá, no es del todo bien visto. O de repente una gama de colores pastel que dices... Sí, todo pastel. ¿Por qué para los niños el color pastel, no? O sea, si de adulto te vistes de color pastel, no sé, no creo que seas tan bien visto tampoco, ¿no? Socialmente, no estoy diciendo que sea bueno o malo, solo que ese constructo social creo que va definiendo de qué manera estas experiencias sociales, cómo deben comportarse por género, hombres, mujeres, impactan en los espacios laborales. Ay, sí, en mi caso sí impactan mucho. Yo estoy investigando sobre cómo los hombres ahora están incursionando en la venta de cosméticos y cómo cambia el entorno del trabajo laboral de las mujeres. Y sí me he dado cuenta, bueno, investigo un fenómeno que se llama escalera eléctrica de cristal, que sería el contrario del techo de cristal cuando nosotras ingresamos a estos trabajos masculinizados. Ellos cuando ingresan a esos trabajos feminizados, lo que hacemos nosotras como mujeres es aplaudirles esa nueva performatividad de que ya se están quitando como esta visión machista y que ellos también pueden vender maquillaje y ser así muy femeninos, ¿no? Y todo esto. Y les aplaudimos tanto que los subimos y los impulsamos a los puestos más altos. Eso es más de lo que va mi investigación. Y entonces sí me he dado cuenta cómo sí es muy aplaudida este cambio en la performatividad en estos espacios feminizados. Sí hay mucho cambio de cómo un hombre puede llegar más rápido a estos niveles más altos que una mujer cuando ingresa a estos trabajos masculinizados. Ok. Pues desde la parte que yo investigo, ¿no? La política exterior feminista la vemos ejecutada en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en 2019, pues cuando se implementa, los principios que la rigen, pues van enfocados a estos cambios estructurales, ¿no? Dentro de la misma Cancillería. Entonces, uno de sus principios es que se haga una secretaría paritaria, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que pues justo todos estos empleos de embajadoras, cónsules, embajadores, pues en su mayoría no han llegado al 50, ¿no? 50 y 50, a llegar a esa paridad. Porque pues está esta parte masculinizada, ¿no? En donde son los hombres los que
por décadas, ¿no? Son elegidos para tomar estos puestos y porque ellos sí se pueden mover y ellos sí pueden mover la familia, ¿no? Y cambiarla. Y entonces no les dan este lugar a las embajadoras, a las mujeres, porque pues ellas no pueden tomar, o quien las sigue, ¿no? O realmente sí se mueve su familia. Entonces está atravesado esta parte laboral, ¿no? Y es una de los principios, aunque pues no se ha logrado, ¿no? Del todo, pero pues ha evolucionado, ¿no? Esta política exterior feminista actualmente, ya con un acuerdo, y pues es lo que se pretende, ¿no? Hacer estos cambios dentro y no nada más de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que sea en toda la administración pública federal, pero que también pues den estos ascensos, ¿no? En la parte no de embajadores, sino la parte administrativa, y suban a estos niveles pues de toma de decisiones, pero que también se creen las condiciones como por ejemplo de maternidad y paternidad, y que no solamente pues se amplíen para la maternidad y dónde están los hombres, ¿no? O sea, porque al final el feminismo no es excluir a los hombres, sino cómo nos integramos todos y cómo se desmantelan y se eliminan estas desigualdades que han existido, ¿no? Por siglos. Oye, y en política exterior, digo, recuerdo a Bárcenas, creo que era la... es un tiempo canciller. Ajá. Pero hay espacios en donde dicen, bueno, ahora sí que de primera y de segunda, para los países más complejos, ¿sí hay mujeres o esos son masculinizados todavía? Pues es que están masculinizados. O sea, no sé, no quiero hablar de países, pero vamos a pensar en potencias, ¿no? Para eso hay hombres. Y para los que son como, no sé, como de color, de cultura, bueno, que vaya la mujer. ¿Sigue habiendo eso? Sí, sigue habiendo esta parte. Y justamente, por ejemplo, Estados Unidos pues no se pronuncia, ¿no? Con una política exterior feminista, porque esta lleva inmersa que no tengan esta parte armamentista, ¿no? Ni que sean países bélicos, y justo pues no dan, ¿no? En Estados Unidos pues esta parte de ministras, ¿no? O llegar las mujeres a ese grado. Entonces, bueno, pero ahí tenemos a quién fue la ministra de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña. Pero masculinizada. Ah, claro, ¿no? Justo es eso, y le entraba, ¿no? a la guerra, ¿no? O sí. sea, daba voto, bueno, Angela Merkel, ¿no? O sea, de igual manera. Y digo, de países de historia bélica, ¿no? En donde, sí. Bueno, veías a Angela Merkel y sí te imponía, ¿no? O sea, decías, igual y sí, ¿no? No, sin mal. Sí. Perdón, bueno, ya nos fuimos. No sé, pero en el trabajo, pues sí, a ver, no nada más desde mi investigación, que son mujeres trans, pero pues yo creo que desde el mismo acceso al trabajo. ¿Hay mujeres trans? Acabo de conocer el año pasado una... ¿cómo se llama esto? Rectora. En una universidad del sur de aquí. De Guanajuato. ¿En serio? No tenía. Y en Guanajuato, que es un estado históricamente y en Guanajuato conservador. Perdón, pero digo, es que es pues digo, trans está abierto. Wow, ¿no? O sea, sí. Son espacios que generalmente igual llevan un coto que dices, ¿cuántas rectoras conocemos? Bueno, Xochitl, ahora la de ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la escuela? Rosario Castellanos, sí, la universidad de Xochitl, ¿no? Es Xochitl. Pero sí, a ver, el género siempre va a impactar en los trabajos y en cómo nos comportemos, en primer lugar. O sea, yo, no hablando de mi investigación, pero tan siquiera saliendo al ahorita, ¿no? al tianguis. O sea, tú puedes ver igual una división clara del trabajo debido al género. Desde las mujeres que se dedican solo a cocinar y las personas que aún vendiendo en el tianguis, como los hombres, ellos venden verdura. No piensan cocinar, no piensan porque ahí hay un tema de género. En el caso de mis sujetas, mis colaboradoras, y al igual, en su caso para acceder al trabajo, una frase que yo recuerdo mucho en las entrevistas es que me decían, es que en las noches me dan más ganas de ser yo, ¿sabes? O sea, la capacidad que tengo de expresarme, de vestirme, de ser quien soy, que me es tan penada en el día que en la noche me dan más ganas de ser yo. Y justamente ese es el título de mi investigación. En las noches me dan más ganas de ser yo. Pero también está la otra parte de ok, yo establecimiento nocturno, te adopto como fuerza laboral, te doy las facilidades que ningún otro trabajo puedes encontrar o sería más difícil, pero también hay
esfuerzo de feminizarse aún más, debido a que son trabajos, evidentemente no son trabajos con contratos, son trabajos con el sueldo mínimo, y muchas de estas mujeres viven a través de las propinas, y entonces hay un esfuerzo aún mayor para feminizarse. Alguna me decía, yo me tengo que hiperfeminizar antes que mi compañera cisgénero. ¿Para qué? Para llamar la atención de los clientes. Porque si no, nadie me pela. A pesar de que estamos en un espacio LGBT. Nadie me pela si no me feminizo más. Contrario a mi compañera trans. Entonces sí creo que aun cuando son espacios que te permiten ser, el género y el poder atraer personas a través de tu performance siempre está presente. ¿Por qué? Porque, insisto, son trabajos muy precarizados, y en cualquier trabajo siempre va a estar el tema del género. Ya no hablamos de los trabajos masculinos, que hay mucho, que no sé qué tiene que ver con el género, supongo que sí, mucho homoerotismo, que alguna vez leí sobre el ejército o incluso de meseros, que hay mucho tema de homoerotismo, porque son espacios muy masculinizados, y en México la masculinización tiene mucho de homoerotismo. Entonces, por supuesto. Y espacios en donde dices, ¿qué ¿En está serio pasando pasa eso? aquí? Sí, claro, ¿no? ¿En serio en el ejército? Sí. Sí. Bueno, ¿cuáles consideran que son las desigualdades de género que siguen más presentes en el ámbito laboral y educativo? A ver, empezamos contigo ahora. Laboral. ¿Me lo repites, por favor? Sí, ¿cuáles consideras que son las desigualdades de género que siguen más presentes en el ámbito laboral y educativo? Laboral, yo diría que el acceso. Todavía hay un tema de acceso. Justamente ayer hablaba con un amigo que se dedica al tema legislativo y me decía, a pesar de que ya hay una paridad, sigue habiendo una limitación en cuanto a las mujeres, ¿sabes? O sea, de que tenemos en la Cámara de Diputados Federal, por un ejemplo, una paridad, pero quienes siguen mandando y quienes siguen teniendo puestos políticos importantes son los hombres. Algo que decías tú pues las Juanitas, ¿no? Y me resonó las llamadas Juanitas. Claro, que solo sirven para, suena feo, para un trámite, y eventualmente son desechadas o para cumplir nada más lo que dicta la ley, pero aún no se les ha dado un poder en ese tema de género, sobre todo a todo el espectro femenino, en los trabajos. Educativos, me parece igual que siga habiendo ese reto para, ¿cómo decirlo? ¿Cómo formularlo? No puedo. Nadie te va a escuchar. No. No, formúlalo. A final de cuentas, eres un investigador. Es el reto de quitar, de darle tanto peso al género en la educación. ¿Por qué? Porque seguimos esperando, así como si fuera 1960, que las mujeres no se involucren en la ciencia. Porque son temas, o que se vayan a las humanidades. O ya desde los deportes, ¿no? O sea, siempre se ha catalogado al género débil como al femenino. Y no las incluyes en deportes como es el fútbol o deportes que requieren un esfuerzo físico, porque sigue habiendo en la educación básica ese precepto de este es el género débil, este es el género que se debe de interesar en las humanidades, en la literatura, en la poesía, pero no en la ciencia dura, no en la física. Todavía están esos chistes de ¿qué hace una mujer en ingeniería? Entonces supongo que hace falta una mayor apertura y una mayor concientización de que evidentemente el género no es un destino para las personas que lo tienen, o los hombres que se interesan en poesía o literatura, ¿no? Es como de, pues, aquí algo no cuadra, ¿sabes? Entonces quitarnos esos preceptos de que el género es destino per se. Yo creo que es uno de los mayores retos en educación básica y en educación universitaria, porque sigue habiendo retos para las investigadoras aquí en posgrado. Por supuesto, yo te puedo decir que aquí, en nuestra amada facultad, hemos tenido, no en ciencias políticas, pero sí en otras áreas, en donde en algunos coloquios, algunos doctores, hombres, han dicho, ¿no? Bueno, es que la mujer, en nuestro contexto de pueblos originarios, es para ser mamá. Sí. No es para que salgas a estudiar un posgrado. Sí. Y no hace mucho. Entonces, por supuesto que hay un sesgo dentro de la educación. Y además, ¿qué?
tienes toda la razón. En otro contexto en que estuve, no hubo quien ayudara a echar la cimbra de una casa, entonces las hijas del señor cargan los botes de mezcla para ayudar, ¿no? Porque si no, no fraguaban, no sé, una cosa así. Y entonces la gente se retira y dice, ellas no pueden estar, ellas tienen que estar en la cocina. Y estamos hablando de pospandemia, en estos ejemplos que te marco. Entonces, ¿qué expectativa tienen las mujeres en la educación? Estamos hablando de la máxima casa de estudios, en donde sigue habiendo cotos y los hombres dicen, bueno, sí, pero no tanto, o sea, hasta ahí. Sí. Es muy curioso, ¿no? ¿Qué piensas? A mí esto, o sea, diría la brecha salarial, que tiene mucho que ver todavía, como una desigualdad. Pero yo creo que también tiene que ver con todas las cosas que aún se nos han relegado a nosotras, ¿no? Las tareas domésticas, lo de la crianza de los hijos, todo este trabajo de cuidados y demás, es algo que aún nos lo recargan a nosotras, ¿no? Y viene ahí todo esto de la educación, porque sí, como mujeres podemos estudiar, pero tenemos que cuidar a nuestros abuelos, a los papás, a los hermanos, todo esto. Y entonces nuestra vida educativa se va menguando. Y ya cuando estábamos en un posgrado, ¿no? Que ya nosotras estamos grandes, ¿no? No pudimos hacer como esta carrera así de termino la prepa, me voy a la universidad y luego de la universidad al posgrado y luego al doctorado. No podemos porque algo ahí en nuestra vida se atraviesa, tenemos hijos, tenemos que cuidar a más personas. Y si no tienes hijos, ¿por qué no tienes hijos? Porque sí, eso claro. es otra. O sea, socialmente sí es una presión de ¿y por qué no vas a tener hijos? Sí, ¿no? Claro, sí. Y entonces nuestra vida educativa se ve fragmentada y estamos así como por episodios. Estamos primero en la universidad, salimos a trabajar porque tenemos que tener dinero, porque los hijos, y luego ya después de muchos años llegamos al posgrado. Y luego he visto también que aquí nos han puesto las pláticas, ¿no? De las investigadoras que ya están en el SNI, cómo pues no pueden continuar dando los números a la CECITI porque tienen que estar haciendo su vida, ¿no? Su vida del hogar, cuidando a sus hijos y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy difícil todavía como poder romper con estas desigualdades, ¿no? Con la brecha salarial, con esta desigualdad de género y laboral, sí es muy difícil. Así es. Así es, apenas escuchaba justo una conferencia que dice, ¿no? El índice, cómo está de la brecha salarial en nuestro país, México, ocupa el 30 y tantos lugar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía existe esta desigualdad porque hay en algunas empresas, ¿no? Que aunque tengan esta parte directiva las mujeres, pues no ganan equitativamente a los hombres. Y en la parte de la academia, como bien lo dice Shea, cómo las mujeres académicas les cuesta más trabajo, ¿no? Llegar a un cierto nivel, por lo mismo, ¿no? O sea, los hombres transitan ese periodo más rápido que las mujeres. O sea, las mujeres nos toma más tiempo, en años, llegar a esos niveles y de igual manera en los posgrados, ¿no? Porque, como bien dice, o sea, estás mientras en la parte de cuidados. Yo tengo un hijo de 23 años y pues bueno, me dediqué una gran parte de su vida a cuidarlo, aunque después dice que no lo cuidé, ¿no? Que dónde estaba yo, pero digo, y pues para ya después poderme dedicar ahorita que él ya terminó, ¿no? Licenciatura, entonces es como que quedas libre, pero eso es, ¿no? Que los cuidados están atravesados, digo, es ya un tema ahora ya como de la agenda global, ya marcado, y que no nada más cuidas a los hijos, ¿no? O sea, también viene qué pasó en pospandemia o durante la pandemia, las triples jornadas laborales, porque pues la mujer en casa, ¿no? Virtual, ¿no? Si trabajaba y aparte atendiendo a los niños que también estaban virtuales en la escuela y el esposo y la casa y o sea, enseñarles toda esta parte y bueno, fue más el índice de mortandad en hombres, ¿no? Y entonces, ¿quién cuidaba a los hombres? O sea, recae
en las niñas, mujeres y adolescentes en los cuidados de la familia, ¿no? Incluso tanto nuclear como extendida. Claro, las mujeres de pueblos originarios se les llama las cuidadoras del territorio. Cuidan la lengua, la cultura, la familia. Es un trabajo impresionante, ¿no? Sí. Si no hubiera mujeres cuidadoras, muy probablemente muchos países no tendrían cultura. Claro. Muy fuerte y poco reconocido. Muy poco reconocido, eso me queda clarísimo. ¿Consideran, más bien, cómo influye el trabajo emocional en todo esto? O sea, ¿cómo influye el tener que verse bien? ¿No? Porque, bueno, de repente ves algunos personajes que llegan a lo mejor sin bañar, los pelos así, pero si una mujer llega así, bueno, ¿está de dónde salió? Es así, un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Y cómo influye esto de siempre tener que verse bien y estar disponible además, ¿no? O sea, no puedes venir de mal humor porque entonces ya estás en tus días, tantas frases ofensivas, ¿no? Que claro, y luego te grito y digo, bueno, pues es que mi formación ha sido muy dura siempre y tú así, en dado caso que me interese, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿cómo ven ustedes a estas mujeres en este contexto? Bueno, dentro de mi investigación sí manejo lo que es el trabajo emocional y el trabajo estético. En el caso de una consultora de belleza, pues sí tiene un gran trabajo estético, ¿no? En el que se debe de cuidar de pies a cabeza. Entonces, pues sí hace mucho trabajo estético para que el cliente pues pueda comprarles algo, ¿no? Les crea que el producto funciona y que claro que le deben de comprar. Pero el trabajo emocional yo creo que va todavía más allá que el trabajo estético. Yo creo que el trabajo estético sí es mucha inversión, que una inversión que no hace un hombre, ¿no? En el mismo contexto laboral, ¿no? Uh-huh. El hombre no se maquilla, el hombre no, pero la mujer sí. Entonces ahí hay un gasto de dinero, ¿no? Y en el trabajo emocional, eso sí yo creo que es exclusivamente de la mujer. Porque la mujer como que se tiene pensado que naturalmente debe de ser la que diga todo que sí, que esté siempre de acuerdo, que siempre esté positiva, y aunque tenga como un montón de problemas en su casa, ella siempre debe de estar como sonriente, muy amable, ¿no? Muy comprensiva con el cliente y todo esto. Y es algo que me he dado cuenta que no se le exige al hombre. El hombre pues debe de ser fuerte, debe de mostrarse líder, de mostrarse capaz, de mostrarse siempre así como muy estoico, ¿no? Más rudo. Muy rudo. Y eso le da como la posibilidad de crecer más rápido, porque se le ve como más serio, que no va a ponerse a llorar, no tiene problemas estos hormonales, ¿no? Entonces sí me he dado cuenta y que hasta nosotras como mujeres también lo aplaudimos. Y me he encontrado con muchas que me dicen, prefiero trabajar con hombres que con mujeres. Y yo, ¿por? Pero sí creo que el trabajo emocional y el estético es muy importante, atravesado por el género. Sí, totalmente, y como esta parte emocional de no decaerte, ¿no? De no caer y por lo que estés atravesando, no importa, párate, continúa, ¿no? Y cómo tienes que pues salir adelante, ¿no? Con la familia, y también este cuidado es solo como... Pues sí, la parte psicológica, ¿no? O sea, un apoyo psicológico, sí lo vemos, pero que vayan las mujeres, ¿no? Las mujeres y los hijos y las hijas, pero los hombres, para ellos, aunque estén pasando situaciones, pues no, porque no están locos, ¿no? Y locas como se categoriza a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres gritan pues porque están locas, en lugar de, sí, ¿no? De que dices, bueno, algo le está pasando, y cuando en verdad tienen una situación, ¿no? Emocional que sí lleva, ¿no? Esquizofrenia y demás, pues entonces ahí, sí es una locura, ¿no? Pero estamos como acostumbrados y pues grita porque pues es mujer.
y grita por esto y los hombres pues no, o sea, esta parte es más ruda, ellos tienen más temple y por eso pueden tomar mejores decisiones, ¿no? Como bien lo comentaba, de si estás en tus días, pues no, porque y eso no debería de influir en absolutamente que esto nada. también me parece que es cultural. En algún momento invitamos aquí a una doctora española, Irene Ballester, y hablaba, por ejemplo, de la regla, ¿no? Y entonces, si en México hablamos de la regla, entre mujeres es como, oye, te manchaste, ¿no? Ve al baño porque te manchaste, ¿no? Sí. Y decía, en España dices, el compañero te dice, oye, aquí traigo una toalla, un tampón, es algo natural, ¿no? O sea, no pasa nada. Y aquí estigmatizamos. También sí creo que es mucho de esto cultural, en donde vamos como... Por supuesto que es hormonal y reproducimos esa parte hormonal como, no lo digas, esta es nada más de mujeres, ¿no? Sí. En lugar de decir, esto es natural, pues tú no tienes menstruación, pues tú no tienes menstruación, ¿me explicó? O sea, no pasa nada. Por supuesto que es de género, ¿no? Pero no de ese tipo de género que como mujeres también a veces vamos señalando, ¿no? ¿O no? Y que al final, justamente retomando lo del trabajo estético y el emocional, ambos polos son muy desgastantes. Desde el hecho de ser la mujer, que siempre tengo que estar sonriente y comprensiva, y ser, además de que, no sé, trabajo de secretaria, también voy a apoyar emocionalmente al licenciado que se siente mal porque X o Y razón. Está crudo. Está crudo. O sea, tal vez con la mujer. Sí, no. Es que puede ser todo, ¿no? Estar siempre presente y estar bien y estar arreglada. Pero también la otra parte de ser duro, ser frío, desalineado. Pues recordemos que la tasa más alta de suicidios es por hombres, porque es difícil aperturarte, inclusive en tu lugar de trabajo, a decir, ¿sabes qué? Estoy mal. ¿Por qué? Porque se ve como una señal de debilidad. Entonces yo considero que esos dos polos así de el extremadamente femenino, de siempre presente y siempre bien vestida, y el desalineado señor que siempre está con una expresión estoica, dura y no le pasa nada en su vida, pues también es desgastante. Claro, mucho más para las mujeres, porque recordemos ya las jornadas que tienen que hacer después del trabajo, a cuidar a los niños y hacer de comer. Y pues ya el señor estoico que no se arregla, pues ya nada más llega a su casa y ya está todo hecho. Por eso considero que descansar, cenar y dormir. Ambos polos son muy desgastantes, porque pues al final tienen una repercusión en tu día a día. Por supuesto que hay una repercusión, ¿no? Desafortunadamente siempre está cargada hacia la mujer que tiene doble o triple exigencia, ¿no? Socialmente es así, bueno, pues eso no podemos decir que no existe. Pues ya como para ir cerrando, ¿qué diferencias han observado justamente entre liderear como mujeres y liderear como hombres? Híjole. O a lo mejor trans, yo digo, esto que te comentaba de una rectora, se me hizo increíble porque nunca... Y además entrona y bueno, todo, ¿no? Que dices, sí se la creo. Ajá, ¿no? Exacto, sí se la creo, ¿no? Pues en el tema de las mujeres trans, yo veía que siempre había una preocupación, sobre todo ellas ya tomando las riendas prácticamente de este establecimiento, de generar un espacio seguro y un espacio equitativo para la mayoría de personas, que muchas veces en estos espacios nocturnos es donde encuentran un refugio, es donde se ha hecho comunidad históricamente, en los espacios de la noche, y que lo lidere y que se encargue una mujer trans, pues me parece que siempre tienen en consideración eso, que al final son una población altamente estigmatizada, altamente discriminada, y que a través de su liderazgo pueden generar un espacio seguro para la mayoría de la población, con sus demandas específicas cada parte de esta población, que es tan diversa, en comparación a que si tú fueras a un lugar atendido, liderado y con una cosmovisión totalmente apegada a la heteronorma. O sea, evidentemente ni siquiera son bienvenidas, ni siquiera, siempre son como el bichito raro de pues, ¿qué hace aquí un hombre gay? Pues ni siquiera es su espacio, a pesar de que ha habido una heterosexualización de los lugares LGBT. Entonces yo considero que el hecho de que lleguen mujeres trans, de que encuentren un espacio en donde ejercer liderazgo, en donde ser pues no nada más trabajadoras, sino que también poder
ser parte del lugar, apropiarse del lugar, se genera condiciones para la población que asista a esos lugares de trabajo, pero pues no nada más en los espacios nocturnos, también justamente como rectoras, como encargadas de cualquier establecimiento. Me parece que siempre va a haber el tener en cuenta que lo está liderando una persona que evidentemente puede generar mejores condiciones de vida para quienes asistan. Bueno, ahora pues, dejemos que cierre. Considero que este liderazgo es como que se espera que las mujeres que están en el liderazgo repliquen, ¿no?, lo que hace un hombre. Y creo que pues tienen el conocimiento y no necesariamente tienen que masculinizarse para hacerlo desde ahí, ¿no? Entonces, como que se le exige, ¿no?, que tenga ese perfil. Y creo que justo no tendría que ser masculinizado, ¿no? Porque entonces se pierden en realmente sus conocimientos, sus saberes, y que no se necesita, ¿no?, esta fuerza que proviene de la parte patriarcal y masculinizada, sino de los conocimientos y lo que la seguridad, ¿no?, que tienes. Pero creo que sí es como muy, muy esperado, ¿no? Y bueno, pues en nuestro país, digo, estamos viviendo un momento especial, cuando nos está comandando pues una presidenta mujer, ¿no?, por primera vez. Y creo que tiene, pues, como todo, ¿no?, matices buenos y criticables, pero que justo no está en esta etapa, ¿no?, de masculinizarse, sino de enfrentarlo desde esta parte femenina. Y creo que es ahí el eje, ¿no? El eje. Uh-huh. Sí. Hay un escrito de Silvia Federici que critica mucho a la ONU, y en este escrito ella menciona cómo está el feminismo corporativo. Y sí hace como mucha crítica a cómo las mujeres, cuando llegan a estos espacios tan altos, sí empiezan a masculinizarse y empiezan a seguir explotando a las mujeres, ¿no? Lo que una vive durante todo su trayecto vuelve a ser replicado, ¿no? Entonces sí como que nos falta todavía como aprender un poquito a ser más líderes mujeres, sin estar pensando en la masculinización, de ser rudas, de ser, no sé. Porque si no eres bien vista, ¿no? Ajá, sí. En estos espacios. O sea, ¿cómo vas a dar una orden si eres dócil, ¿no? O sea, nadie te lo va a creer. Sí. Es muy curioso cómo es el ser humano, ¿no? Pido, pero a la vez juzgo. Entonces, sí. Es muy complejo. Pues ahora vámonos a las preguntas, porque ya estamos cerrando y ahorita ya darán su comentario final, pero bueno. ¿Qué sectores laborales consideran que presentan actualmente las mayores brechas de género en México? Pues yo creo que la parte de ingenierías, ¿no? En la parte, pues sí, en las empresas, ¿no?, privadas, pues estos puestos directivos, creo que es ahí en estos sectores, ¿no? Incluso automotrices, porque justo las mujeres participan, pero en la parte de cómo, en la parte más baja, ¿no? En las maquilas, por ejemplo, ¿no? Donde van produciendo, ensamblando y demás, ¿no? Y no en estos puestos, considero yo que ahí y todavía en la parte pública, ¿no? En las secretarías, ¿no? Que ya hay una paridad más, pero un poco más visible, pero creo que todavía hay áreas todavía de oportunidad. Okay. Yo diría en los servicios, porque todos los servicios como que están muy feminizados, porque hay mucho trabajo emocional, hay mucho trabajo estético que más lo realizan las mujeres. Entonces, ahí están los trabajos más precarizados, o sea, es el de servicios, y ahí están todas las mujeres, ¿no? Sí. Igual yo me quedaría con lo que dijo aquí mi compañera, que sobre todo los temas de ingeniería son y los altos mandos
son los que aún sigue habiendo una brecha por la consideración de decir, pues es mujer, no le sabe al ensamblaje, le sabe le sabe a cuidar, le sabe a atender bien, pero a tomar decisiones que requieren una mayor fuerza, mayor masculinidad, mayor pongo aquí el puño en la mesa, todavía no. Entonces yo considero igual. Hay máquinas que hacen eso, ¿no? Nada más hay que tener intelecto para dirigirlas. Sí. ¿Qué hacer desde la academia para visibilizar y combatir las desigualdades de género que aún limitan el acceso de las mujeres a espacios de poder y toma de decisiones? Un labor de divulgación, de decir, insisto, género no significa forzosamente trayectoria. Y yo creo que es un problema, es lo que he visto en estos 2 años de posgrado, que hay investigaciones que tienen un alto impacto, que te generan una gran divulgación, pero se queda aquí encerrado en el Instituto de Investigaciones Sociales, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la FES, que tú digas, okay. Pero se queda ahí encerrado y no hay una labor de divulgación hacia la sociedad que permita decir, pues no nada más damos clases y nos dedicamos a leer en la pantalla, ¿no? Sino que en realidad hay una labor de investigación que me permite decir y nos permite entender que las mujeres pueden acceder a los mismos puestos de trabajo y hacerlo mucho mejor, desde trabajos que históricamente han sido marginalizados como trabajos que requieren fuerza, hasta trabajos que requieren una toma de decisión y un impacto mayor en una estructura organizacional. Entonces yo diría que es un tema de divulgación. Y yo pensaría en cambios en los planes de estudios, ¿no? De hecho, propuse un poco en la tesis, por ejemplo, en relaciones internacionales. Nos enseñan todas estas teorías, ¿no? Y no está la teoría del feminismo, ¿no? O sea, nos dicen que existe, ¿no?, la teoría del feminismo, pero nunca nos las explican. Entonces, creo que ese cambio y empezar a introducir estos temas dentro de los planes de estudios, la perspectiva de género, lenguaje inclusivo, o sea, todo que sea visible, ¿no? Porque lo que no se nombra, pues no se puede ver, ¿no? Entonces, creo que ahí sería un punto importante en estos cambios de planes de estudios. Yo diría que cambiar como algunos puntos como de evaluación, con esto de que apenas vi como esta convocatoria para poder participar para una plaza para maestro que te pide doctorado antes de que cumplas 39 años. Y ya no me alcanza el tiempo, ¿no? Ya no pasé. Como que quitar estos requisitos que hacen que una mujer que no ha tenido una vida académica así lineal, pues eso va a hacer que podamos llegar más como a esa equitatividad. Híjole, qué fuerte, uno que está adentro. Que se lleve eso. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres cuando buscan acceder a puestos de liderazgo y toma de decisiones? Pues yo creo que les exigen más, ¿no? Es una exigencia aún más de tener estas capacidades y estos conocimientos, y creo que es la exigencia la que permea en esa parte, y además pues que ya se están evitando, ¿no? En algunos otros países europeos, el preguntarte, ¿no? ¿Con quién vives? O si tienes familia, o si tienes pensado, ¿no?, embarazarte y demás. Me comentaba mi hermana que en Australia, o sea, ya evitan hacer ese tipo de preguntas, porque entonces eso va a sesgar si te contratan o no. Entonces creo que incluso ya hasta los CVs ya ni siquiera deberían de tener ni la edad ni la foto, ¿no?, para que desde ahí no te estén considerando o eliminando. Aquí antes no tenían foto y de repente fue como, si no tienen foto no lo acepto, y yo digo, wow, es algo muy raro, ¿no? Sí. Y después, ¿qué tipo de foto, no? ¿Qué tipo de foto? Sí, era algo extraño, pero... Sí. Yo creo que el principal reto sigue siendo justamente la exigencia y el ser subestimadas. El decir, no, porque
Simplemente no, eres mujer, no puedes. Desde un chiste muy malo hasta a una verdadera creencia de decir, no puedes. Y hablábamos hace un momento de cuando puedes necesitas ser muy masculina. Y justamente sí, estas dos figuras de poder en Europa, Margaret Thatcher y Angela Merkel, o sea, no denotaban una gran feminidad. Pero sí pero su imagen pública permitía asociarlas a un poder que muchas veces o históricamente siempre ha sido masculino. Entonces yo creo que es eso, la exigencia y el ser subestimadas per se, por ser mujeres. Porque pues no, ¿cómo va a ser mujer? No, ¿cómo va a mandar a mí una mujer? Inclusive aquí en México, inclusive con una presidenta, pues sigue habiendo esa creencia de, sí, lo que dice la presidenta. Porque Ella no sabe. Sigue habiendo ese reto propio de las mujeres de demostrar que el hecho de ser mujer no les impide tener un cargo que ejerza un poder, ya sea micro o macro, como puede ser presidenta. Por supuesto. Yo quitando como esto de las capacidades que ponemos como naturales, diría más el tiempo, el tiempo que un hombre puede dedicarse a trabajar va a ser más que el de una mujer, siempre. Aunque no tengamos hijos, yo tampoco tengo hijos, pero sí siento que el tiempo que le dedicamos a la casa, a todo lo emocional, de cuidar a los papás, a los abuelos, todo eso nos quita mucho tiempo que el hombre fácilmente lo puede hacer, ¿no? Porque no está socialmente señalado si no hace el quehacer, ¿no? Y nosotras sí como que somos más señaladas si no cuidamos, si no tenemos hijos, no, todo esto es... Y cuidar que alguien los descubra con un mandil, ¿no? Porque bueno, o sea, hay una desaprobación social a esto, sí. ¿No? ¿Cómo lo permites? ¿Por qué te dejas dominar? No, bueno, una cosa y no sé. Bueno, ya para cerrar, me gustó mucho. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la reproducción de... No le entiendo aquí. Transfiguración... de la transformación de los estereotipos de género. Sí, bueno, yo en mi caso, que estoy investigando lo del maquillaje y todo esto, yo les pregunto siempre a las que estoy ahí, con las que platico, ¿cuántos personajes o maquillistas profesionales ves en TikTok? Hombres. Y me empiezan a decir todos los nombres que se les ocurre, porque son un chorro de hombres. Y mujeres. Y entonces sí te quedas pensando así de ¿por qué un maquillaje que según es para mujeres y todo esto está profesionalizado en hombres, ¿no? El hombre, el que es profesional, el que es el que está en las redes sociales, el que te enseña a maquillarte en los programas estos de Venga la Alegría y demás. El maquillista es hombre y no es una mujer. Y entonces sí es como ponernos a pensar, bueno, a ver, entonces la mujer se queda en la base nada más poniendo uñas, poniendo pestañas, pero el que sale en la tele, el que sale en los medios de comunicación es un hombre, ¿no? El profesional, el que tiene la imagen, el que tiene todo el respeto del mundo, ¿no? Sí se nota mucho en redes sociales y en los medios de comunicación como el profesional es el hombre. Sí, y también creo que la parte, pues que ahorita se está dando todos estos... de ultraderecha, ¿no? También los TikTok y todas estas alianzas en contra de y que quieren, ¿no? Pues diluir todos estos avances del movimiento, ¿no? Social feminista que ha avanzado, pero que estos incel, ¿no? Que quieren también pues derrocar toda esta parte, ¿no? De extrema derecha, y creo que se les da, ¿no? Los famosos algoritmos, pues da esta reproducción constante y entonces se están viendo, ¿no? Todas estas situaciones en contra
de estos avances y todas estas desigualdades de las mujeres, ¿no? Creo que son medios de comunicación que tienen profundamente arraigada la parte patriarcal, porque esto es estructural, ¿no? Por eso es difícil, ¿no? Lo dice Rita Segato, o sea, si no desmantelamos desde la parte estructural, entonces existe esta tensión entre los que vamos, ¿no? Las mujeres en estos movimientos feministas en saltar a estos pasos y los que nos detienen porque está impregnado, ¿no? Está infiltrada la parte estructural. Claro. Pues igual yo no diría que tanto los transforman, sino que tanto los reproducen. Justamente lo que decías, hoy en redes sociales hay un discurso en los mismos polos, desde las mujeres que TikToks o lo que tú encuentres en redes, que apelan por regresar al hogar. Y entonces mi línea de vida es ser mamá y que tener un esposo que me mantenga, porque si no, y entonces se les empieza a quitar la agencia que habían venido ganando a través históricamente, por un discurso que dice, pues es que este es el camino correcto y este es el camino que debes tú aspirar como mujer, el regresar a casa, el retirarte de la esfera pública, porque pues siempre va a tener, la meta es tener un hombre proveedor que nada más me tenga en casa, quitándome toda la agencia y regresando al movimiento masculinista. O sea, hay todo igual una ola de masculinismos de lo más terrorífico y que ha dado lugar a eventos que antes no veías, o sea, de gente que está dispuesta y muy joven a reproducir estereotipos de género, ya no digas tú de los 2000, de posguerra, o mucho antes de la revolución. Entonces, sí me parece que en este momento histórico hay un tema con las redes sociales que están reproduciendo e inclusive intensificando los roles de género que no voy a decir que se venían agotando o que se venían transformando, pero que sí venían cambiando. Las mujeres empezaban a ganar mayores presencia en la esfera pública y los hombres más o menos empezaban a entender que no había que ser tan bestias como muchas veces actuamos. Y hoy en día se está reproduciendo no, tú hombre y tú mujer a la casa y tú hombre a ser el proveedor, el macho alfa, con unos temas que sí dejan para reflexionar. Uy, muchísimo. Yo creo que todo esto fue así como una probadita de sus investigaciones, pero que tienen mucho sentido, mucho que hacer y dar en la academia y en la sociedad, ¿no? O sea, creo que el estar en la academia te convierte como en esta parte obligatoria de decir, ¿y qué voy a hacer para incidir socialmente, ¿no? A partir de la experiencia que uno ha podido tener dentro de la misma. Pues llegamos casi al final. Yo quisiera cerrar con un comentario que ustedes tuvieran, no sé quién quiera iniciar, acerca de esta charla que hemos tenido en este podcast de voces. ¿Qué me dicen sus voces? Pues a mí me gustó mucho. Creo que siempre cuando entramos a la maestría nos dicen, nadie va a leer tu tesis. Y yo creo que estos espacios son los que animan, ¿no?, a la gente a conocer más lo que estamos haciendo dentro de una maestría y que se animen también a entrar a la maestría para poder charlar entre todos. Claro. Socializar el conocimiento. El conocimiento, sí. Sí, yo también fue muy gratificante estar aquí, compartir y pues que justo se vuelve multidisciplinario, ¿no? Tenemos perspectivas distintas y desde nuestras investigaciones, pues como bien dicen, ¿no?, poderlas decir, ¿no?, que no se queden ahí y también nos hace repensar cómo retribuirla, ¿no? O sea, cómo vamos a incidir en esta parte social y la verdad estos espacios son magníficos. Muchas gracias. Pues igual esos espacios de diálogo creo que nos permiten intercambiar ideas, pero además justamente lo que decía hace un momento, difundir, que no nada más quienes estamos en una universidad estamos leyendo y enseñando, no, también estamos buscando generar, aunque sea un mínimo impacto, ya sea concientizando, ya sea proponiendo respuestas
a los problemas sociales. Y creo que estos espacios de difusión funcionan para eso, para decir, pues no nada más se encierra 3 horas a escribir una tesis que nadie va a leer, no, sino que son tesis, son temas que en realidad buscan tener un impacto o una mayor comprensión para generar respuestas a los problemas que nos atraviesan día a día, y muchas veces no nos damos cuenta hasta que somos afortunados de tener una educación superior. Así es. Algo de eso les pasa. Y de lo que quieren, no de lo que les imponen, que eso también es muy importante, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos profundamente a nuestros invitados a compartir sus experiencias y sus perspectivas, ¿no? Esperamos que este diálogo también invite a quienes nos escuchan a cuestionar aquellas dinámicas enquilosadas que tenemos, que muchas veces normalizamos de la vida cotidiana y de los espacios laborales. Gracias por acompañarnos. Este fue Nuestras Voces. En la producción, Eduardo Castillo. En la conducción, Liliana García. Nuestras Voces. Gracias.